cuento cómo, digamos, de dónde vengo, ¿no? Hace 25 años que soy psicóloga y que vengo trabajando. Mis búsquedas personales siempre tienen que ver con el momento de la vida en el que estoy, lo que me va moviendo, interesando en función del momento en particular, ¿no? Y bueno, cuando me recibí, una de mis especializaciones fue el tema de la psicología del deporte. Trabajé siempre en mi consultorio particular, después y trabajé en pericias, en distintos temas, en psiquiátricos mucho tiempo, hasta que en algún momento, cuando nace mi hijo, che, ¿vos me escuchás bien? Yo siento Sí, no sé. O a ver, voy a intentar sacarle esto. por ahí a lo mejor los auriculares, Sí, ahora te no sé escucho si mejor. ¿Me escuchas mejor? mejor. Sí, Sí, sin ¿no? el eco. Sí, ya, listo, lo quito. No Ah, sé qué pasó. mira, Dale. mira. Bueno, y entonces les contaba esto un poco del recorrido. Y entonces cuando nace mi hijo Pedro, Ujú. descubro que había muchas de las cosas que yo venía trabajando desde la psicología, desde mi propia formación, pero no había nada que me alcance para abordar este tema de la maternidad tan compleja, ¿no? Como que me sentía desbordada y encuentro un libro que de alguna manera me fue acompañando, que es el libro de la maternidad y el encuentro con la propia sombra, donde, bueno, me empecé a formar con una metodología de indagación personal que se llama biografía humana. Por eso, digamos, el nombre, ¿no? Está por ahí. Eh, y bueno, y entonces empecé a ver la importancia que tiene básicamente la infancia en todas las dificultades de nuestra vida. A mí en ese momento me tocaba pensarlo en relación a mis dificultades para maternar a mi hijo. Pero, por ejemplo, en relación al tema que nos convoca hoy, los ataques de pánico, digamos, el ataque de pánico, podríamos pensar que también, si nosotros, el ataque de pánico, el concepto de ataque de Sí, pánico, claro. viene de la psiquiatría, Sí, no es un concepto que venga de la de la psicología. La psicología. psicología después lo toma, obviamente. Pero muchas de los síntomas o de las cosas que nos pasan en la vida tienen como un inicio allá atrás en la infancia y que a veces creemos que están olvidadas y que ya pasó. Sin embargo, hay algo de esto que sigue operando en nuestra vida y maneja los hilos, ¿no? Entonces, así es como yo llego a la biografía humana a partir de la maternidad, ¿no? Que si bien no me dio ataques de pánico la maternidad, hubo momentos de desborde similares, ¿no? Sí, 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 claro. Y de hecho, qué lindo lo que cuentas, porque justo, claro, creo que nos preparan un poco para ser mamás, pero creo que hasta el momento que te llega no te lo imaginas, ¿no? Es como te puedes desbordar muchas veces. Yo también me agarré de un libro por ahí, y que no era sobre psicología, era sobre crianza respetuosa, pero me ayudó muchísimo a entender lo que me estaba pasando. Sí, bueno, eso es Mira que otro temaza. otro tema. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que queríamos hablar. Oye, está metiendo un gol. Qué bueno. Creo, no, no, creo que no. Y es de los ataques de pánico. Como yo te había comentado y lo comenté en un post, y yo hace 7 años, creo, ya no recuerdo muy bien, 7, 8 años, estuve teniendo ataques de pánico. Y de hecho creo que lo primero es saber identificarlos, ¿no? Porque como decía y hablábamos también, ahora en estos momentos que hay tanta crisis, estamos viviendo con mucho estrés sanitario, económico, político, ¿no? Social, hay como muchas crisis a la vez. Hay muchas personas que están teniendo eventos de ansiedad, de mucho estrés, y también algunos que pueden haber desencadenado en ataques de pánico, ¿no? Entonces a veces todavía tenemos ese mito o esa creencia limitante de no ir al psicólogo, o de que yo no estoy loca y no tengo que ir al psicólogo,
o bueno, ya se me pasará, ¿no? O simplemente no hacerle caso, o tenerle vergüenza, que es algo que a mí me pasaba, pero creo que lo importante, como decía, es saber identificar que me está pasando esto, ¿no? Entonces me gustaría como iniciar eh, como viendo cuáles son estas señales, llámese síntomas, no sé si se llaman síntomas, pero estas señales que nos pueden dar eh, una pista de que estamos o iniciando o que estamos teniendo ataques de pánico, ¿no? Bien. En principio a mí me gusta como insistir en esto que a veces se aparece como el diagnóstico rápidamente de, tuve un ataque de pánico. Para tener un ataque de pánico es necesaria algunas condiciones, como rápidamente, me angustié un poquito, estaba un poquito agitada, tuve un ataque de pánico. No, para tener un ataque de pánico hay algunas características que es importante tener en cuenta. Y en principio aparece un día en particular, un día que nosotros lo identificamos. No es que va a ser cualquier, o sea, registramos que a un día en particular, cuando volvía caminando a mi casa, empecé a sentir, y ahí uno puede claramente situarlo, cuándo se inició. Este es un punto interesante, porque a diferencia de la ansiedad, que puede estar todo el tiempo como conviviendo, ¿no? El ataque de pánico es algo puntual, tiene un principio y tiene un fin, digamos, por suerte. Bueno, es un proceso y está bueno saber eso, porque dura un tiempo. Por otro lado, hay algunos síntomas que tiene mínimamente, la psiquiatría dice, mínimamente hay 4 síntomas que tienen que coexistir para que realmente sea un ataque de pánico. Okay. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tener una sensación de mareo, como una descompostura, una vivencia, creer que me voy a desmayar, que la sensación de que me vuelvo loca o loco, que no puedo, con esto que me está pasando, empiezo a transpiran las manos, me transpira todo el cuerpo, sentir las manos heladas, síntomas también pueden estar como gastrointestinales, como una diarrea, una descompostura general, temblor, y lo más importante es un terror a que esto se vuelva a repetir. Es como, este es casi diría como algo que muy recurrente, es uno de los síntomas más claves, ¿no? El ataque de pánico te deja con ese miedo a que vuelva a pasar. Y entonces, para eso, empezamos a organizar como un montón de rituales o cosas para que no pueda pasar de nuevo, ¿no? No, porque entonces yo cuando iba caminando por esa calle, sentí esa sensación. Entonces trato de no ir por ese lugar, trato de evitar esto porque quedó anexado a la sensación, ¿no? Sí. Entonces empiezan a aparecer, y esto es lo que va trastornando la vida, un montón de limitaciones alrededor de las situaciones posibles para que no se vuelva a repetir. Entonces de repente estoy limitado. Antes tenía una movilidad y ahora la fui perdiendo porque estoy pensando en si esto vuelve a pasar. En general, esto está bueno que podamos abrir un poquito, ¿no? Porque en general, si viviste o si alguien vive un ataque de pánico intenso, lo más probable es que salga desesperado a pedir ayuda. O sea, ¿por qué? Porque la vivencia es de muerte, de terror. O sea, siento que me descompongo, que me voy a morir, palpitaciones, me va a agarrar un infarto. No, yo en cualquier momento me muero, llamen por favor a urgencia, díganle que voy a tener. Esa es la sensación desesperante. Sí. Entonces, en general, a veces queda solamente anexado a una cuestión orgánica. Entonces creemos que es un ataque al corazón, o creemos que es algo físico. Y nadie lo nombra como tal, el miedo es a morir, digamos, y la sensación y la vivencia es de muerte. Pero, en realidad,
podríamos decir, cuando las personas van a una guardia o como llaman a una emergencia con esta sintomatología, piden ayuda, y entonces en ese pedir ayuda, en general lo que hace un médico de guardia es dar una medicación, que es como un calmante. Entonces, eso te calma, te baja, y bueno, y te produce como cierta tranquilidad, cierto alivio, pero el problema que yo veo ahí es que en ese punto no se trabaja la causa. No. ¿Qué es lo que despertó esto? Sino que como cuando te duele la muela, te tomas un analgésico y te deja de doler, pero no se trabaja la infección que hay, ¿no? Y entonces, o la carie. Bueno, entonces, muchas veces, como ya tenemos la pastillita, entre comillas, mágica, que para el ataque de pánico, terminamos transformándonos, el riesgo es terminar transformándose en un adicto que consume esas pastillas porque por las dudas me lo tomo, por las dudas, por si me llega a aparecer. O me lo tomo, y bueno, y entonces ese es un riesgo muy importante porque los ataques de pánico no se curan solamente con esa medicación. Esa medicación es para paliar ese malestar circunstancial. Pero hay que ver la causa. Y también, y esto es muy importante, y a mí me parece como súper válido como insistir, que hay técnicas de relajación, de respiración, esto de pegarte una ducha en el momento, o sea, tratar de respirar, registrar, conectar con otras cosas, que son como, sería como remedios naturales y no adictivos como una pastillita, que pueden ir acompañándonos a la hora de transitar ese tiempo. Claro, durante el ataque de pánico, ¿no? Sí. Claro. Algo muy importante que dijiste, aparte de esto que comentabas, ¿no? Es algo físico, realmente. Entonces, como tienes síntomas físicos, crees que es algo físico. Me va a dar un ataque al corazón, que de hecho a mí me pasaba, o estoy mal de la cabeza, de repente tengo un tumor, me voy a desmayar, y esto, ¿no? A mí, además de todo eso, me daba hormigueos, como que empezaba a decir, ay, se me está adormeciendo el brazo, de repente es un ataque cardíaco y cosas así. Y claro, te puedes volver adicto a estas pastillas. Yo, felizmente, como te conté, las tomé un par de días y no quise más, pero sí te puedes volver, digamos que, no adicto, pero como usar estas cosas recurrentemente, como ir a la clínica, que he hecho, o emergencia, que me pasó muchísimas veces. Y sí, me daban Claro. relajantes musculares, pero también era como, no tienes nada, es estrés, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser que no tenga nada, o sea, incluso una vez me fui a hacer hasta una tomografía, porque yo decía, no, debo tener un tumor en la cabeza o no sé qué, pero claro, no tenía nada. Y como te contaba, mi Bueno, chequeo general. Y perdón que te interrumpa. dime, Es muy interesante esto que vos decís, porque pues si no tenía nada. En general, cuando te dicen eso, digamos, te angustia mucho más o te brota más. Pues sí, no tenía nada orgánico, pero tenés una vivencia corporal originada por algo anímico, emocional, que es como muy evidente. Y entonces ahí el tema es que encima después te sentís, pero que la loca, yo me estoy inventando esto. No, lo peor es que, claro, el médico te dice, ¿no? Pero señorita, seguro está muy estresada, seguro está trabajando mucho, se peleó con el jefe, con la pareja. Entonces tú dices, no, o sea, porque bueno, a mí no me pasaba, o sea, u otros me preguntaban, pero ¿por qué te pones así? ¿Ha pasado algo? ¿Te has peleado con...? Entonces, no, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco ahí, ¿no? Entonces como que empiezas a buscar lo que te está pasando ahora. Y dices, no, pero no me está pasando, digamos que nada raro, pues, ¿no? El trabajo y digamos que lo de siempre. Pero sí, la cosa es ir, como tú decías, un poco más atrás, ¿no? Porque como hablábamos, esto es un poco como, como que empiezan a unirse eventos y de pronto llegas hasta los ataques de pánico, ¿no?
que no necesariamente es porque en ese momento te estás peleando con el jefe o porque tu trabajo está muy estresante o porque terminaste con tu pareja, o sea, no necesariamente. Normalmente ya nos vas a contar, viene un poco más atrás. Ahora nos vas a contar eso. Gracias a todos los que se han conectado. Antes de seguir, si quieren contarnos de dónde nos están, de dónde se están conectando, bienvenidos a todos. Estoy viendo ahí Irene, Laura, ahí está mi mami. Bueno, nos cuentan y también pueden ir dejando sus preguntitas aquí para Ileana o para mí y ahí se las vamos respondiendo. Bueno, entonces, estábamos hablando esto de cómo llegamos hasta el ataque de pánico, ¿no? Y también hablaste de algo importante que son las técnicas como para, yo le decía técnicas, ¿no? Como para tranquilizarnos en ese momento, ¿no? Porque, como tú dices, es intenso, intenso. Puede durar creo que máximo 20 minutos, pero creo que así te dure 5, es eterno. O sea, realmente es eterno. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Que podemos hacer. Bueno, a mí me dijeron, haz operaciones matemáticas. Claro, la idea es distraer tu mente en otra cosa, ¿no? Pero a veces es súper complicado. Y como te comenté también, a mí lo que me funcionaba siempre o lo que descubrí fue la aromaterapia, ¿no? Tenía un aceite esencial que es justamente antiestrés y ese era lo único que realmente me tranquilizaba y después de eso ya podía respirar, orar, leer, mirar cosas, ¿no? Pero bueno, eso era lo que a mí me funcionaba, ¿no? Y sé que a diferentes personas les funcionan diferentes cosas también. Entonces, de repente hablar un poquito de esto y de cómo llegamos hasta el ataque de pánico. Bien. En principio, de las cosas que dijiste, me gustaría retomar esto que vos traías de que lo que a vos te funcionó tiene que ver con este aceite esencial, que vos podías conectar con el olor, que yo siempre digo, el olfato es el sentido más primitivo y que en general lo asociamos a determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, el olor, yo me acuerdo, el olor a vainilla que había en la casa de mi abuela, y entonces eso me trae a una memoria, o a mí me encanta, por ejemplo, el olor a naranja, porque me parece vitalizante, y bueno, y siempre, entonces, que en definitiva tiene que ver con correr el foco de atención en esto que mi mente, porque ustedes saben que la mente tiene unos mecanismos que nos complica bastante, ¿no? Como es un laberinto, y que el ataque de pánico, justamente, toda mi mente o todo está centrada en mi cuerpo, en lo que siente mi cuerpo. Entonces empiezo a tener como las sensaciones corporales al máximo. Entonces siento el corazón y siento tuc, 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 y entonces ahí me voy. Entonces sacar un poco de eso, por ejemplo, con un aceite esencial, es clave. Y cada uno, también es muy importante esto, que cada uno se pueda conocer, ir viendo qué técnica y qué metodología le resulta, porque por ahí alguno es el aceite esencial y para otro es clave aprender a respirar, a bajar, a hacer una meditación. Hay muchas meditaciones muy lindas que circulan, que el solo hecho de bajar un cambio y empezar a conectar con otra cosa, básicamente sería, es lo que va a ir disminuyendo la intensidad hasta que se va como apagando, ¿no? Porque eso llega a un punto máximo y después se termina. Claro. No es emocional, viene del cerebro, que también es un órgano que se enferma. Claro, claro. A ver, yo creo que hay dos cuestiones, que tiene una base cerebral, una base que tiene que ver con una cuestión orgánica, y también hay cuestiones emocionales enlazadas. Somos más que un cerebro, somos un cerebro, pero también somos emociones, pero también tenemos un espíritu. Entonces, al menos como yo lo pienso, me gusta pensarlo de una manera integral, como más holística, y no sentir como que, bueno, es solamente una cuestión cerebral. Todas, incluso
todas las enfermedades, las físicas y las mentales, tienen como un entrelazamiento, podemos decir, somos un sujeto que está atravesado por múltiples factores Claro. que hacen que aparezca un ataque de pánico en algunos casos y en otros aparece, por ejemplo, un ataque de ira. Entonces, desde este lugar es de donde yo lo pienso. Obviamente cada uno tiene su manera y su lectura, su búsqueda, ¿no? Sí, aquí nos comenta Chris, creo que es, que viene un desequilibrio del intercambio de sustancias que genera el cerebro. Pero no lo sé, yo Bueno, no soy médico. Pero claro, yo también, esa es la igual que concepción Liliana, psiquiátrica, claro, claro. claro, debe ser, digamos que, visto de la psiquiatría debe ser así. Pero igual que Ileana, yo también veo las cosas de una manera holística porque nuestro cuerpo es así. Nosotros somos un ser, ¿no? No solo somos un cuerpo orgánico, ¿no? Entonces, y además, desde las terapias holísticas y esto, sabemos que las emociones no procesadas, no gestionadas, no expresadas, incluso los pensamientos no expresados, ¿no? Nos pueden, todas las emociones y pensamientos son energía, ¿sí? Generan energía. Y esta energía que no se mueve se cristaliza en ciertas partes de nuestro cuerpo, en los órganos, y esto es lo que genera la enfermedad física, ¿no? Entonces esto era un poco lo que queríamos comentarles desde nuestra experiencia, ¿no? Por así decirlo, y también la idea es compartir experiencias, ideas, igual comentarios, ¿no? Porque creo que los que están aquí, los que lo vean, les va a sumar todo. Finalmente cada uno, que es algo que también le comenté a Ileana, va a tomar o a resonar con lo que su corazón le dice, ¿no? A seguir su intuición, a ver hacia dónde es su sanación, que justamente es lo que vamos a hablar al final. Pero síguenos contando esto de cómo llegamos hasta ahí, ¿no? ¿Cómo es el camino hasta el ataque de pánico? La verdad, no tengo idea. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cada caso en particular va a tener toda una historia atrás en relación a cómo se fue construyendo un escenario para terminar en un ataque de pánico. Acá es muy interesante lo que dice Chris, porque dice, el cerebro también se desgasta, el cerebro también se desgasta, ¿verdad que no leo? Con el tiempo y emociones vividas fuertes. Con el tiempo y las cuestiones fuertes, las vivencias fuertes, ¿no? Entonces, claro, está muy bien lo que Cris plantea. Es una interacción entre las dos cuestiones. La física, el cerebro, lo físico, lo orgánico y lo emocional. Y tiene una vivencia física. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? No lo sé, pero sí puedo decir que hay cosas como que nos van pasando en la vida que por ahí a veces la vamos poniendo bajo la alfombra, ¿no? Tiene que ver con desgastes, malestares, exigencias, el estrés, un montón de cosas que tal vez no somos conscientes de esta vivencia porque vamos por la vida, a veces vamos por la vida en automático y no somos conscientes. Y de repente aparece el ataque de pánico y uno dice, ¿pero qué pasó? Porque es de repente. Y en realidad, si empezamos a abrir, vamos a ir encontrando un montón de cuestiones que nos fueron llevando ahí casi sin querer, que fuimos tapando. Exacto. Entonces, el trabajo es ir desarmando esto. Esta historia, ¿no? Esta biografía. Claro, cómo lo fuimos armando, ir viendo cómo lo fuimos armando para poder desarmarlo. Exacto. Porque, por ejemplo, si vengo de situaciones de mucho desgaste, donde estoy todo el tiempo expuesto a situaciones violentas o de mucha intensidad, y bueno, tal vez algo de esto tenga que ver con, y yo nunca reacciono, y nunca tengo miedo a nada, y yo soy un tren bala que anda por la vida sin ningún problema, y de repente el tren, ¡pum!,
lo frena un ataque de pánico que dice, ¿qué pasa si yo no soy así? Sí, totalmente, totalmente. Y claro, mi pregunta iba ahí. De hecho, no hay como primero pasó esto y luego te va a dar esto y llegamos acá. Sino es que cada uno tiene un camino, pero no, a lo que iba en pregunta es, claro, no es un evento aislado, o sea, no es que pasó ahorita, no es que, no, no es eso, ¿no? Es como tú te has ido desarrollando, cómo has ido asimilando, cómo has ido generando tus defensas, cuáles han sido tus heridas, tus batallas, ¿no? Con cuáles te quedaste, cuáles soltaste, ¿no? De hecho, eh, el título también de este live iba un poco por ahí, ¿no? Que es como a través de este grito, ¿no? De auxilio, nos empezamos a conocer. Y justamente quería hablar yo de este tema con Ileana porque ella justamente ocupa mucho esto de la biografía, de ir adentro, ¿no? Porque a mí me pasó eso, ¿no? De hecho fue un tema de conocerme, ¿no? Como le contaba a Ileana antes de hoy, de hablar hoy, de hecho el ataque de pánico me trajo muchos regalos y yo lo veo ahora como mi gran maestro, ¿no? Porque me trajo cosas sobre la mesa que yo no estaba viendo, ¿no? Me ayudó a pedir apoyo, a saber pedir apoyo, ¿no? A pedir un abrazo. Me acuerdo que había justo, porque la vida no es casualidad, ¿no? Justo vivía con mi hermano y entonces no nos veíamos, no esto, y creo que está por ahí. O sea, teníamos horarios diferentes, bueno, cada uno hacía su vida y a veces me encontraba así y yo era como que me decía, pero ¿qué te pasa? Te traigo un té y yo dentro de mí decía, pero pídele un abrazo y era tan difícil, ¿no? O sea, como expresarlo y en ese momento con el ataque entonces es como, quédate conmigo. Después un día con mi mamá le dije, quédate conmigo, me quedé durmiendo con ella, así agarrándole la mano toda la noche. O sea, y ya obviamente tenía 32 años, no sé. Entonces eran como atravesar mucha vulnerabilidad a la cual yo no estaba acostumbrada delante de las personas, ni siquiera de mis papás, ¿no? O que de pronto me agarraban olas de llanto que no tenía idea por qué eran y simplemente lloraba y lloraba y ahora entiendo que tal vez aguanté muchas lágrimas, ¿no? Que por hacernos fuertes y todas estos paradigmas también ¿no? De hacernos fuertes, porque a veces nos pasan cosas incluso en el trabajo, ¿no? Y qué vergüenza que llores en el trabajo, pero claro, pero a veces hay cosas que te destruyen y es normal querer llorar, ¿no? Pero está mal visto, entonces te vas guardando estas cosas y todas esas lágrimas, como tú dices, que la vamos botando debajo de la alfombra, pues en algún momento tienen que salir, ¿no? O a veces estos gritos de rabia o no lo sé. A mí particularmente fue esto del pedir apoyo, eh, el descansar, ¿no? El aprender a parar y descansar, el, o sea, el ir para adentro también, ¿no? Ya no recuerdo. Bueno, pero fueron muchas, fueron muchas cosas, de ese ya te dije un montón. Pero es esto, o sea, es empezar a conocernos y claro, es ir profundo contigo. Ah, otra cosa fue también procesar el miedo, ¿no? Que era una emoción que yo no dejaba procesar a mi cuerpo, porque siempre había sido como muy, ya, hay esto y vamos, ¿no? Entonces no dejaba que esta emoción habitara mi cuerpo. Y el miedo normalmente tiene símbolos físicos, ¿no? Nos da sudoración, nos puede palpitar el corazón y todo bien, o sea, nadie va a morir por eso. Pero claro, como yo no dejaba habitar eso en mi cuerpo, de pronto me empezaba a dar y como tú decías, empiezas a sentir pero todo, ¿no? Entonces yo sentía el hormigueo y por qué mi corazón y esto y el otro. Y a veces eran miedos, digamos, reales del momento, como estar caminando en una calle oscura y media peligrosa y como cualquier persona te daría miedo, pero ya tú lo Claro. exacerbas, ¿no? Pero había momentos en que tampoco no había nada aparente para tener miedo y simplemente llegaba. Entonces, ahí va la otra pregunta y es, en esos momentos lo que necesitamos es apoyo, ¿no? Porque, y eso fue otra cosa que yo aprendí, como lo digo, a pedir apoyo, ¿no? Era una persona muy autosuficiente,
y en verdad no puedes salir del ataque sola. O sea, es bien difícil. De hecho, alguna vez me ha pasado en la calle y gracias a Dios creo que siempre he tenido ángeles que han estado ahí como que le sirvo agua o le pasa, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pasaba algo y alguien se me acercaba, entonces como que ya no te sientes sola en la calle porque dices me voy a caer, voy a morir y nadie me va a encontrar porque esos pensamientos tienes, ¿no? Y cómo, cómo pueden apoyar las personas o la familia, la pareja, a las personas que están atravesando esto y cómo podemos pedir apoyo, o sea, qué clase de apoyo es el que necesitamos, porque como decía, a veces la familia, claro, se preocupa y esto, pero no sabe cómo apoyarte, ¿no? No sabe cómo apoyarte. Sí, en principio a mí me parece que es importante dimensionar que no es que, es algo emocional, como que esta está loca, o está pasada de vuelta, que a veces suena eso, una cosa así, entonces, O ya o se te va a empiezan a decir, pasar. bueno, claro, o ya se le va a pasar o empiezan a dar consejos en el peor momento, ¿no? Bueno, pero vos no tenés que trabajar tanto, vos no tenés que hacer tantas cosas. Y entonces ahí la persona vuelve a sentirse incomprendida, sola, se le exacerba mucho más. Sino registrar esto, que bueno, eso incluso le puede decir, bueno, vos ya sabés que el ataque de pánico, este es un ataque de pánico, dura un tiempo, tranquila, ¿qué necesitas de mí? Por ahí más que Importantísimo. yo estoy acá, más que salir con recetas o a taparle la boca, porque también cuando vemos a alguien así tan angustiado, desesperado, nosotros mismos, cuanto más implicados emocionalmente estamos, más nos va a costar, porque nos angustiamos nosotros, entonces terminamos todo, porque también es medio contagioso, ¿no? El Sí, miedo, la angustia, la sí, ansiedad. claro. Entonces, la idea sería, bueno, a ver, yo estoy acá, ¿qué necesitas de mí? Tranquila, toma un vasito de agua, vení, esto del cuerpo, del abrazo, de la contención, querés que ponga un saumerio, prendamos una velita, no sé, cada persona tiene la forma, pero me parece que la pregunta importante es, bueno, acá estoy yo, o sea, la cuestión importante para acompañar sería, acá estoy, tranquila, no va a pasar nada, Sí. esto dura un tiempo, necesitas algo de mí, te traigo un vasito de agua, es como contener y no dar indicaciones o recetas así mágicas que muchas veces al otro lo hacen sentir mucho más angustiado y solo. Sí, Eso me parece importante. sí, súper. Yo también rescato de lo que dices esta pregunta, ¿qué necesitas de mí? Sí, es súper importante. Ujú. Aunque a veces la persona que está teniendo el ataque de pánico, cuando recién empiezas, no sabes ni siquiera qué es lo que te puede tranquilizar. Cuando ya las tienes un tiempo, como que puedes pedir, ¿no? Oye, sí, necesito esto, necesito que me abraces, necesito un vaso de agua, necesito lo que fuera. Pero es importante que lo preguntemos. Y lo otro es darle la seguridad de que nada te va a pasar. O sea, de que esa persona que te está apoyando te dé la seguridad que no te va a dejar morir, que es capaz de llamar a los bomberos, a la ambulancia, para que nada te pase. Y aunque ahora parece gracioso, pasa. Y de hecho a mí, te contaba en un viaje, un amigo me dijo, tranquila, yo tengo un amigo bombero que si te pasa algo tú me llamas y yo los llamo. Y eso me dejó como tranquila todo el viaje, ¿sí? Después de un desmayo y miles de cosas. Pero es cierto, o sea, esto es básico y además creo que es básico para acompañar a cualquier persona que está con una crisis, ¿no? El preguntar qué necesitas de mí, ¿no? Porque igual a veces viene una amiga y te cuenta que terminó con la pareja y tú, ay, pero era así, pero el otro, pero no, pero, y le das mil consejos y, ¿no? Y en verdad no. Y creo que muchos hemos pasado por eso, me incluyo. Y es súper importante esto que necesitas de mí, ¿no? Para acompañarte. Y lo otro, específicamente para los ataques de pánico, esto de que la persona se sienta segura de que contigo no le va a pasar nada. Que no vas a dejar que nada le pase. ¿No? Esto creo que
te ayuda a empezar a bajar ese pico, ¿no? De emoción. claro. Por eso también, digamos, muchas veces el solo hecho de llegar, de que llegue el doctor o ir a la Sí, guardia, ya lo calma, porque es como que está reciente, dicen los pacientes, estaba con palpitaciones y todo, y ahora se me pasó todo. No es que, sí, digamos, es que, sí, bueno, ya encontraste como un refugio, un lugar seguro. claro, porque si sabes que te pasa algo, ya estás en la clínica, ¿no? Ya. Están ahí. Sí, sí, Bien. es, Y otra es- cuestión es validar el sentir. O sea, sí, no es como, como validar ese sentir. Entiendo que te sentís mal, entiendo lo que, o sea, o bueno, respeto lo que sentís, porque exacto. si lo minimizás, también esto va a generarle mucha soledad al otro. Sí. Y ahí también va otro tema que hablamos que me pareció súper importante, que yo no lo había verbalizado hasta que tú lo dijiste, que es también el tener cuidado en no quedarnos en esta historia o en esta posición de víctima, ¿no? Porque claro, cuando estamos dentro de un ataque de pánico, estamos completamente vulnerables y somos víctimas totalmente, ¿no? Pero, ¿qué tanto te quedas con ese papel? ¿No? Que creo que es importante y a veces inconscientemente muchas personas, no solo que tienen ataques de pánico, sino cualquier otra enfermedad crónica, a veces lo usan de excusa inconscientemente para tener la atención de los demás, ¿no? Tal cual. Por eso, esto que vos traes, yo justo cuando arranqué hoy hablando decía, bueno, el ataque de pánico es un diagnóstico que da la psiquiatría. Y no es ni que esté bien ni mal, pero muchas veces a mí me impacta cuando vienen al consultorio y me dicen, no, porque yo tengo ataques de pánico. Así que, como, ojo con lo que me preguntás porque tengo ataques de pánico, ¿no? Como una Y entonces la advertencia. persona, claro, ya se presenta con esa etiqueta, ese rótulo, que tal vez en algún momento le sirvió para calmarse y entender qué era lo que le estaba pasando, pero si nos refugiamos en esa etiqueta, en ese diagnóstico, nos estamos perdiendo conocer quién soy yo realmente. Porque en la vivencia del ataque de pánico en ese momento soy eso, pero soy mucho más amplio que eso. Y tengo muchos recursos más que si me focalizo exclusivamente en el ataque de pánico y que soy así, digamos, como que eso me da identidad, me estoy perdiendo la posibilidad de conocer mi verdadera identidad. Ese es un diagnóstico nada más que sirve para dirigir un tratamiento o para pensar qué medicación hay que utilizar, no para decir, para ver qué le está pasando realmente a la persona. Sí, Entonces es muy importante porque cuando nos presentamos desde ese lugar y nos agarramos de este lugar, porque yo soy así, yo tengo ataques de pánico y los tuve toda mi vida y entonces, o como otras personas dicen, porque yo soy violenta o porque yo soy, o sea, esa forma de presentarnos, de apropiarnos tal vez de un pues, diagnóstico que lo dio alguien, nos saca, es como un juego inconsciente que nos defendemos y como decimos, no queremos abordar esto, pero esto tiene un abordaje. Entonces, encariñarnos con los diagnósticos nos aleja de la posibilidad de qué hay atrás del ataque de pánico o de cualquier síntoma, ¿no? Porque un síntoma es como un iceberg, ¿no? Que siempre en la punta se manifiesta algo, pero abajo hay un montón de cosas. Entonces, me parece clave esto de no encariñarnos con el diagnóstico de ataque de pánico, ni ningún diagnóstico, y ir a ver qué hay atrás de eso que se muestra. sí, claro, definitivamente. De hecho, es algo que hablamos en otro live antes, cuando hablábamos de alimentación desde mi otra cuenta, y es algo que yo también siempre digo, no, nada de etiquetarse, o sea, incluso así tengas una enfermedad diagnosticada, ¿no? Yo soy diabético, yo soy alérgico, o sea, no, porque eso nos quita la posibilidad de sanar, pero claro, en este caso, como tú lo dijiste, yo no me había dado cuenta, no lo había verbalizado, pero en cierta manera sí yo fui consciente
de que podía estar jugando un papel de víctima en ciertos casos, ¿no? De llamar y venme a recoger, y que la otra persona tenía que salir a recogerme porque yo estaba con un ataque de pánico, ¿no? Entonces es esclavizante para la persona que apoya, ¿no? No es fácil, de hecho, no es nada fácil, porque no sabes realmente qué necesita, ¿no? Y como decíamos, hasta que el paciente, por así decirlo, se empieza a conocer y se dé cuenta cómo empieza a poder calmarse y todo eso, o qué es lo que lo tranquiliza, eh, no sabemos cómo apoyar, ¿no? No sabemos cómo apoyar. Pero creo que esas dos cosas básicas que hemos dicho son sumamente importantes, ¿no? Y lo otro Sí, de es... repente, Ujú. sí, Dime. sí, decime, No, perdón. ya iba a entrar a otra cosa, pero tú dime, para terminar esto. No, que de repente se me ocurrió un ejemplo de, por ejemplo, si antes de ir a un examen en la facultad siempre te agarra un ataque de pánico, Ujú. lo que tenemos que evaluar son los beneficios secundarios que tiene este ataque de pánico. O sea, por ejemplo, tal vez te salva de ir a rendir. Y te salva de ir a rendir porque o no estudiaste o porque tal vez nos viene a traer la noticia de que esa no es la carrera que vos querés elegir. Tal vez. Entonces hay que delimitar. ¿No será que estás siempre con este pánico y te agarra y es la excusa que encontrás para, y que encontrás inconscientemente, ¿no? Porque uno no elige, no, ahora un ataque de pánico o no. Claro. Eso sí, si uno dice algo de eso es más histérico que un ataque de pánico, digamos. Ujú. Sí, Pero me parece interesante porque ahí nos traen un mensaje. exacto. Está bueno poder ir descifrándolo. Sí, exacto. Justamente hacia allá iba ya mi pregunta. Mm, Aquí nos estaba hablando. ¡Ay! Se me fue. A ver, voy a leer. Zaida, para tratarlo hay que encontrar el origen. Sí, totalmente. Y justamente ahorita iba a preguntarle eso a Ileana, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? ¿O qué es lo primero que podemos hacer, no? Yo creo que este live, la invitación justamente era a que no tengamos miedo de decirlo, que no tengamos vergüenza de decirlo. Creo que ya el atravesar la vergüenza de decir que te está pasando esto, empieza una ujú, sanción, ¿no? Y bueno, no solo a un psicólogo, un psiquiatra, sino a tus amigos, a, no sé, a tu jefe, con las personas que interactúas, ¿no? Y lo otro es que necesitamos, de todas formas, ayuda profesional. Como ujú, les conté o le contaba a Ileana también, yo no acudí a un psicólogo ni a un psiquiatra porque en ese momento yo tenía a mi alrededor muchos coaches, entonces yo decidí ir por el coaching, pero también probé muchísimas terapias, probé coaching transpersonal, probé danza primal, eh, no sé, registros akáshicos, bueno, ahora Reiki, Theta Healing, meditaciones con mantras, con cuencas tibetanos y mil cosas hice, la verdad. Porque, bueno, porque es mi personalidad, ¿no? Es como, no me gusta quedarme ahí en el víctima. De hecho, me cuesta ser vulnerable y estar en ese papel. Entonces es como, yo necesito resolver esto como sea. Y de hecho, cuando después de una atención en la clínica me dieron estas pastillas para tranquilizarme, que bueno, son antidepresivos, ¿no? Los tomé 2 días y me sentía peor, porque te dan más síntomas y eso peor me hacía, o sea, ya no quería pararme en mi cama, entonces dije, no, esto no es para mí, esto no resuena conmigo, y para mí ir al psiquiatra era eso. Tal vez fue errada mi pensamiento, pero bueno, yo elegí ir por el lado holístico y justamente lo que me dio fue esto, fue conocerme, ¿no? Fue seguir pelando la cebolla y ver dónde estaba el origen de esto. De hecho, como dije, ujú, encontré muchas cosas que sané. No hubo ningún evento grande ni nada, fueron muchos eventos, fueron muchas lágrimas aguantadas, fue mi forma de vivir, ¿no? Mi forma de ser independiente, autosuficiente, que no era vulnerable, etcétera. Y también era em, claro, empezaba a descubrir cosas de mí que yo no había visto antes y, y claro, me daba miedo.
Entonces ahora que aprendí Reiki, por ejemplo, que es el transmitir energía a otras personas, claro, yo moría de miedo con estas cosas de energía porque, claro, también muchas creencias limitantes de que todas estas cosas y las energías y todo tienen que ver con almas, fantasmas y demás, que nada que ver, ¿no? Pero claro, en ese momento tú no lo sabes, eres muy sensible a energías y a estas cosas y claro, eso te asusta, que es lo que a mí me pasaba, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui pelando la cebolla y yo elegí ir por la terapia holística. Fue lo que a mí me funcionó. Pero justamente era contra, o sea, como tener también este, esta mirada de Ileana y saber que necesitamos buscar apoyo profesional, también psicológico o a la par o el psicológico, ¿no? Entonces, hablemos de esto, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo necesitamos realmente? A ver, como que la propuesta o la invitación desde la biografía humana es a conectar con la infancia real que hemos tenido, a diferencia de la infancia que repetimos y que nos contaron, y ver qué cuestiones hoy nos impiden desplegar todo nuestro potencial. Muchas veces, por ejemplo, pensándolo en perspectiva, digamos, de una biografía en particular que se me vino en este momento, por ejemplo, el ataque de pánico viene justo en un momento donde esa persona está trascendiendo un modelo familiar. Sí. Y entonces cuando vos vas a trascender un modelo familiar, y lo más probable es que te pueda aparecer algunos síntomas similares a un ataque de pánico, porque tenés miedo y porque la fidelidad al clan te hace querer quedarte en el molde. Sí, Entonces, totalmente. poder ir viendo cómo esto está enlazado en nuestra historia, si hubo, por ejemplo, no es lo mismo si siempre tuviste ataques de pánico cuando eras niña y no lo podías compartir con nadie, si eras de tener miedo, qué pasaba la noche en tu casa, con quién dormías, podías contarle a tu mamá las cosas que te pasaban o no. ¿Qué pasaba con, no sé, cómo te iba en la escuela? Es como ir viendo, indagando en la historia a nivel, digamos, siguiendo una cronología para, para ver cómo construimos el ataque de pánico en la actualidad. Y lo más probable es que empiecen a aparecer hechos puntuales que nos fueron llevando, o que tal vez cambiamos el modo de tramitarlo, porque a veces, o sea, a veces cuando éramos chiquitos teníamos miedo y no nos decíamos, no se lo contábamos a nadie. Después cuando somos más grandes, el miedo lo llevamos a la sombra, lo escondimos y salimos a enfrentar el mundo. Y de repente, un día, ante una situación, se nos viene encima toda la vulnerabilidad, toda la indefensión y todo lo que acallamos, y aparece el ataque de pánico. Eso puede ser una posible, digamos, búsqueda, ¿no? O sea, desde la indagación personal, pero como nosotros no, para poder ver nuestra propia historia con otros ojos, con otra mirada, vamos a necesitar un compañero de ruta, digamos, alguien que nos permita desnaturalizar aquello que ya tenemos naturalizado. Porque nuestro escenario de infancia y de vida es como el pez en el agua. No se da cuenta que está en el agua hasta que sale. Claro. Bueno, los espacios terapéuticos son para eso, para poder mirarnos desde otro lugar, ampliar la mirada, y desde esa ampliación de mirada elegir cómo queremos vivir. Si vamos a dejar que el miedo comande nuestra vida, o que un diagnóstico comande nuestra vida, o si vamos a empezar a pensar formas más creativas de vivir, ¿no? Y en este sentido creo que este tiempo que estamos viviendo a nivel histórico, a nivel mundial, nos está invitando también, ahora me voy a otro concepto que no tiene que ver a lo mejor con el ataque de pánico, pero sí con el miedo, ¿no? A salir, a pensar nuevas formas de vida, ¿no? Desde más conectadas con el amor que con el miedo. Todo apunta a que conectemos con el miedo.
Pero si conectamos con el miedo, ya sabemos lo que pasa, nos baja el sistema inmunológico, nos pasan un montón de cosas. Entonces, yo siempre digo, hay herramientas y posibilidades que están ahí y que hay que uno buscarlas o estar un poquito más atento a estas cosas que te presenta la vida, incluso un ataque de pánico para conocerte más a vos mismo y buscar herramientas para trascender algunos modelos. Sí, totalmente. Gracias. Sí, sí, concuerdo contigo. De hecho, la invitación es esa, que busquen esta mano, digamos, este como un poco como árbitro, ¿no? Que sea neutral, pero que también a la vez tenga herramientas que te puedan guiar a tu propia sanación, ¿no? Porque finalmente la sanación es personal. Eh, el profesional que te acompañe, sea psicólogo, psiquiatra, terapeuta, no sé, el que tú elijas, creo que necesita, primero que necesita tener como una química contigo, ¿no? Yo le llamo química, pero es como, necesita resonar contigo para poder ayudarte, ¿no? Si no es así, es bien difícil que te pueda ayudar. Pero sí requieres una ayuda profesional, eh, una o varias, no sé, puede ser un psicólogo y a la vez probar terapias, ¿no? Holísticas, etcétera. Como decía acá también Zaida, probar con regresión de vidas pasadas, sí, de hecho sí, como, bueno, yo no lo dije en mi post, pero yo como que hice clic digamos, el origen de mi ataque de pánico y venía de otras vidas, pero igual en esta vida venimos alimentando, como tú decías, ¿no? Todas estas cosas que nos van pasando, ¿no? De cómo yo me estoy empezando a enfrentar a la vida, de todas estas formas que tengo de ser, ¿no? Que son parte de mi personalidad y que a veces justamente son las que nos empiezan a cargar, a cargar, a cargar, a cargar. No que tengas algo grande, pero tal vez muchas cositas chiquitas, ¿no? Pero sí, todo suma realmente, pero es importantísimo tener apoyo profesional para sanar. Y lo principal, también como siempre digo, es querer sanar, ¿no? Y no quererte quedar con la etiqueta del ataque de pánico para tener a toda la familia ahí, este, ayudándote todo el tiempo, ¿no? Necesitamos Claro, esa voluntad para sanar, que creo que solo Dios te puede dar, ¿no? Esa fuerza interior, porque, claro, con ayuda y todo es doloroso, ¿no? Lo que hay que atravesar para haber llegado a un ataque de pánico no es poca cosa. Entonces, el proceso es doloroso y necesitas apoyo, ¿no? Necesitas a alguien, como hablábamos también, es como, yo sé que me puede estar doliendo, ¿no? Y puedo entrar incluso en el dolor, pero no me puedo quedar ahí una semana, porque podría quedarme en claro. cama una semana llorando, pero la idea es que yo tenga justamente el apoyo de un profesional que sepa sacarme de ese hoyo y empiece yo a dar mis primeros pasos para salir. Eh, eso Sí, también sí, no encariñarse con el diagnóstico ni con el pozo, yo siempre digo. no, no. Y sí, y como decía, creo que es algo que es uno de mis dones y lo agradezco muchísimo, es el no quedarme en el dolor, aunque claro, a veces me cuesta conectar con él, pero sí, pues hay muchas personas que prefieren tomarse la pastillita y ya no sanar, ¿no? Porque es más cómodo tomarme eso y que se me pasen los síntomas y bueno, vivir como un poco adormecido, ¿no? Pero no sé, para mí eso no es vida. Entonces es como buscar esto que a ti te atrae, buscar esto con lo que tú resuenas, pero ponerle no sé, aunque sea primera, ¿no? Es como arrancar el carro un poquito, creo que es el pedir apoyo. Y luego de ahí poco a poco empezarás a agarrar no sé, primera y luego segunda, pero sí, siempre con apoyo. No sé si nos quedó algo en el tintero, si alguien tiene una preguntita más. Se conectaron ahí algunos. Y bueno, esto que decíamos. Pero sí, es muy importante, recapitulando un poquito, saber
qué nos está pasando, ¿no? Como tú dices, hay muchas personas que dicen, ay, tengo ataques de pánico. De hecho, a mí también me ha pasado que me lo decían. Y, y no, pues son momentos de ansiedad pico, pues, ¿no? Que nos puede pasar por algo. Primero identificar esto, luego buscar apoyo profesional, ¿no? Buscar apoyo en nuestra red cercana, ¿no? Amigos, pareja, padres, tu roommate, no sé. Saber que estás segura, que cuentas con alguien seguro, segura. Luego, ¿qué más? No quedarte con esto, ¿no? Con la víctima. y, No alinearte con eso. sí, y aprender este tipo de técnicas con las que tú te puedas ayudar. Uy, sí, nos dio una hora. Liliana, siempre hablamos mucho. Ujú. Nos queda 20 segunditos. Quiero agradecerte y no sé, los últimos segunditos para que te despidas. Bueno, gracias a todos por conectarse. Es muy importante que cuando aparezca un síntoma, busquen la causa.